Bueno, a continuación vamos a medir los betas de dos transistores. Primero vamos a iniciar con un NPN, el cual es el BS547. Entonces vemos que en el primer multímetro nos da un beta de 341. Luego vamos a medirlo en el segundo multímetro y nos da un beta de 305. Bueno, vamos con el segundo transistor, que es un BD139. En el primer multímetro tenemos un beta de 131 y en el segundo multímetro tenemos un beta de 118. Bueno, vamos ahora a cambiar la configuración de los multímetros de NPN a PNP para ahora mirar los otros dos transistores, el cual el primero es un 2N907 y vemos que en el primero tenemos un beta de 300. Tenemos un beta de... Está fallando un poco mientras se calibra. De 350. Y en el segundo multímetro tenemos un beta de 315 para los dos. Bueno, vamos ahora a cambiar al otro transistor y vemos que tenemos un beta de 245 y en el segundo multímetro tenemos un beta de 221. Bueno, a continuación vamos a montar el transistor en polarización fija. Entonces acá tenemos el voltaje base emisor, el cual nos da 0.6.9, como nos muestra en la simulación. Nos dice que está en la activo. Bueno, ahora vamos a medir el voltaje salida. Entonces nuestro voltaje salida del colector va a ser igual a menos 142 milivoltios y en simulador y acá tenemos menos 160. Bueno, a continuación vamos a medir las corrientes del circuito. Iniciamos con la de base emisor. Y como nos tiene que dar en el simulador 113 miliamperios, y como vemos en el multímetro nos da 115, 114 miliamperios. Tenemos un buen rango de error. Bueno, ahora vamos a medir la corriente colector. Nos está dando 11.84 y en simulación nos está dando 11.86 miliamperios. Bueno, ahora vamos a acercar el cautín y nos damos de cuenta que hay ligeras variaciones de corriente. Bueno, la tercera parte es polarización física con resistencia emisor. Acá tenemos el circuito con un transistor BS547 conectado a las fuentes de alimentación. Bueno, aquí vemos tanto su respectiva simulación. Bueno, ahora vamos a ver los voltajes en el circuito. Tenemos un voltaje base emisor de 0.677 milivoltios. Eso quiere decir que nuestro transistor está trabajando en la zona activa. Y tenemos un voltaje de colector de 3.440. Comparándolos acá con la simulación, entonces tenemos que nuestro voltaje base emisor es de 9.88, está un poquito elevado, y el voltaje colector sí es harto cercano, ya que es 3.15 voltios.
Bueno, el siguiente paso es medir las corrientes de base y colector. Abrimos el circuito y obtenemos una corriente de colector de 3.89 miliamperios. Ahora vemos una corriente base y una corriente de 30 microamperios. Bueno, a continuación vamos a utilizar el siguiente circuito, que es realimentación por colector. Estamos utilizando el transistor BC547. Vamos a continuación a medir el voltaje de emisor. Como vemos, el voltaje colector nos está marcando 7.6667 y en la simulación Tenemos un voltaje de 7.6111. Bueno, ahora cambiamos para medir el voltaje base emisor. Vemos que tenemos en el emisor negativo y en la base el positivo. En el multímetro nos marca 0.65, significa que está activo el transistor. En la simulación tenemos 5 voltios menos 4.3 voltios, que esto varía más o menos un aproximado de 0.6. Ahora cambiamos, vamos a medir el voltaje en la resistencia de retroalimentación. Tenemos un voltaje de 2.44 voltios. Como vimos en la simulación, tenemos un voltaje de 7 menos 5, nos daría más o menos un voltaje de retroalimentación de 2.4. Bueno, ahora vamos a medir las corrientes. Vamos a medir primero la corriente de colector. Nos está dando 1.57 miliamperios. En simulación tenemos 1.330 miliamperios. Ahora vamos a medir la corriente de base. Tenemos una corriente de 5 microamperios, lo cual es poco Muy pequeña, como la vemos en la simulación, es de 4.598 microamperios. A continuación vamos a desarrollar el circuito de divisor de voltaje, el cual lo desarrollamos para tener unas resistencias más precisas y más exactas. Primero vamos a mirar el voltaje base emisor, que es donde se activa el transistor, y tenemos un voltaje de 0.63, claramente demostramos que se activa el transistor. Luego de esto vamos a medir el voltaje de colector, que es la salida del transistor, y tenemos un voltaje de 12.8, el cual también nos indica que está funcionando el circuito correctamente. Mira la fuente. Listo. Ahora vamos a observar cuánto nos está generando la fuente. La fuente nos está generando un voltaje de 14.90 voltios, más o menos nos da lo que consume el circuito. Y aquí a la salida tenemos 14.87 voltios. A continuación vamos a mostrar el circuito con un diodo polarizado. Como vemos, tenemos el circuito con el transistor y su respectivo diodo. Bueno, y vamos a ver que tenemos un diodo 2N3906 con un diodo 1N1407. Vamos a ver su curva característica. Tenemos el generador de señales y la fuente que nos está dando un voltio. Como vemos, la fuente nos está dando un voltio, pero eso estoy pensando, entonces irme de una. ¿Vamos? Bueno, ahora vamos a medirlo en emisor común sin capacitor de desacople. Bueno, acá como vemos nuestro circuito está conectado al generador y su respectiva fuente. Vemos su onda. Bueno, nos damos de cuenta que la señal de entrada es la amarilla y la señal de salida es la azul. Ahí claramente podemos ver la amplificación que nos genera este circuito. Vemos que tenemos dos capacitores, uno en la entrada de la fuente y el otro en emisor. Bueno, el transistor que se utilizó es un 2N3904. Vemos sus respectivas resistencias R1 y R2. Están conectadas en forma de divisor de voltaje.
Bueno, las resistencias de colector y emisor nos permite también que el circuito quede polarizado de la forma correcta y así tener su respectivo funcionamiento, obteniendo una amplificación de ganancia, así como se ve en el osciloscopio. Bueno, a continuación tenemos un circuito de amplificación común, pero con un capacitor de desacople. Bueno, acá ya tenemos el circuito conectado, tenemos sus capacitores de entrada, capacitor de emisor, capacitor de colector. El transistor que se está utilizando es un 2N3904 y está energizado a 16 voltios. Y está conectado también al generador de señales, del cual está enviando una señal de 2 milivoltios RMS. Bueno, como podemos ver en el osciloscopio, la señal azul es la de salida y la amarilla es la de entrada. Tenemos una amplificación, pero también observamos en la onda que tenemos un desfase de 180 grados. Bueno, el circuito amplifica ampliamente, vemos que está funcional y tenemos una gran ganancia tanto en voltaje como en corriente. Esto sería todo.